Y quisiera invitarles a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. El texto ha sido leído. La parábola de la fiesta de bodas. Si ya tiene su texto, en ese nos vamos a estar centrando, pero antes de eso quisiera que oráramos. ¿Me acompaña en oración? Vamos a orar. Padre, te bendecimos porque eres un Dios absolutamente, completamente misericordioso con nosotros. Nos has dado tu gracia, nos has dado tu salvación, nos has dado el mensaje del Evangelio y todo esto es por la gracia tuya, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Y Dios, que hayas escrito tú un libro en el cual podamos meditar, que tú, Señor, hayas hablado de manera clara el día de hoy. Señor, qué grande eres, qué misericordioso eres con nosotros, te agradecemos por ello. Rogamos ahora, Padre, que este texto de las Escrituras pueda cobrar vida y que sea de desafío y que sea de impacto en nuestras vidas, Señor, y que podamos nosotros el día de hoy tener un sentimiento real de tu presencia, porque tú, Señor, hablas cuando tu palabra es expuesta. Y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda entrar a corazones, iluminarlos, que podamos salir transformados, Señor, porque eso es lo que tú deseas en cada uno de nuestros corazones. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, para entender esta parábola y para entender cualquiera de las parábolas y específicamente las parábolas del reino, es muy importante entender qué es el reino. Porque en el Evangelio de Mateo vemos muchísimas parábolas que se le llaman así las parábolas del reino, pero sería trágico que las leyéramos sin saber qué es el reino. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ese era el tema de su predicación. El tema de la predicación de nuestro Señor Jesucristo es el reino de Dios. De hecho, cuando viene el Señor Jesucristo por primera vez y aparece en el libro de Marcos, cuando el Señor Jesucristo, en el libro de Marcos, las primeras palabras que salen de su boca son precisamente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje de Jesucristo, el reino de Dios o el reino de los cielos. Hay un aspecto presente y hay un aspecto futuro del reino, y es muy importante ver esos dos aspectos, porque si no los entendemos, no vamos a entender bien esta parábola. El aspecto presente del reino lo vemos, por ejemplo, en pasajes como los siguientes. Dijo el Señor Jesucristo: porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Eso quiere decir que cuando se habla del reino de Dios hay un aspecto que ya está. Pero eso es, por ejemplo, en Lucas 17, pero es muy interesante que tan solo unos capítulos después, en Lucas 19, Jesucristo da a entender que el reino viene, como que todavía no está, pero viene. Y de hecho, si usted fuera a ver cada vez que el Señor Jesucristo habla acerca del reino, se daría cuenta que habla de esas dos cosas. Hay un aspecto presente o espiritual del reino, en el cual nosotros ya lo estamos experimentando. Lo experimentamos a través de ¿qué? A través de escuchar el Evangelio, a través de venir en arrepentimiento y fe a Dios, entramos espiritualmente al reino y este reino es parcialmente, y quisiera enfatizar eso, parcialmente visible en la iglesia. Sin embargo, también hay un aspecto futuro del reino, como por ejemplo cuando el Señor Jesucristo habla acerca de su segunda venida y dice que el reino vendrá. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y las Sagradas Escrituras nos hablan de ese aspecto futuro del reino que va a ser visible cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a establecer su reino milenial. Entonces estaremos en el reino de Dios. Entonces estos dos aspectos, hermanos, el presente espiritual parcialmente visible y el futuro que va a ser totalmente visible con el Señor Jesucristo reinando aquí en la tierra junto con su iglesia, son cruciales para entender esta parábola. Y vamos a ver ambos aspectos, de hecho, en esta parábola. Esta parábola nos enseña algo muy importante acerca del reino de Dios, y es lo siguiente: Dios es rey, por lo tanto debemos venir a Él bajo sus términos.
Dios es rey, por lo tanto debemos venir a Él bajo sus términos. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta parábola. Y quisiera que lo viéramos de tres maneras. Y primeramente vamos a ver el reino rechazado. El reino rechazado, vamos a ir viendo versículo por versículo. Los primeros dos dicen lo siguiente: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Hermanos, hay como aproximadamente unas 23 parábolas en Mateo, aproximadamente comenzando desde el capítulo 5. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una historia que el Señor Jesucristo cuenta y es una historia con un punto. Nos enseña algo. Las parábolas nos enseñan algo. Debemos de siempre tener cuidado con alegorizar demasiado las parábolas. Sin embargo, algunas de las parábolas de Jesucristo sí tienen elementos alegóricos. Y cuando me refiero a elementos alegóricos, quiere decir que vemos una situación en la parábola y eso representa algo. Entonces vemos el rey y eso representa algo, y vemos el hijo y eso representa algo, y vemos el banquete y eso representa algo, y vemos a los siervos y eso representa algo, etc. Entonces no debemos de, es muy importante cuando estamos leyendo las parábolas, no presionarlas demasiado con la alegoría, pero sí identificar, porque algunas de ellas no son tan alegóricas, solamente tienen un punto final. Sin embargo, en esta parábola que vamos a estar viendo hoy, sí tiene algunas propiedades de alegoría, es decir, que tiene su representación. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Para mí me llama mucho la atención, les invito a, vamos a ir a Mateo 13 rápidamente, Mateo 13. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Mateo 13, del 10 al 13. Lo voy a leer yo, Mateo 13, del 10 al 13. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Hermanos, aunque nos parezca muy sorprendente, las parábolas tenían un doble propósito, un propósito de revelar aspectos del reino de Dios y el propósito de velar aspectos del reino de Dios. Algunos escuchaban las parábolas y entendían, otros escuchaban las parábolas y no entendían absolutamente nada. Y el Señor Jesucristo dice, ¿saben que por eso les hablo así? Porque algunos van a escuchar, muchas gracias, pero algunos otros no van a entender, porque sus corazones se han cerrado a la palabra de Dios. Y regresando ahí a Mateo capítulo 22, dice nuestro Señor Jesucristo que el reino de los cielos es semejante, ¿verdad? Solamente Mateo usa la frase reino de los cielos. Si las vemos en Marcos y en Lucas, se usa la frase reino de Dios. Reino de los cielos 33 veces solamente en Mateo. Muy probablemente porque Mateo, el Evangelio, está escrito de una manera un poquito más específica hacia los judíos. Y los judíos desde el tiempo entre los testamentos, cuando se termina el antiguo y comienza el nuevo, entre los testamentos los judíos dejan de usar el nombre de Dios. El nombre de Dios que en nuestra versión aparece como Jehová se deja de pronunciar por los israelitas. De hecho, hasta el día de hoy prefieren no decir el nombre de Dios, a veces simplemente dicen el nombre. Cuando están en la sinagoga dicen Señor o Adonai, pero prefieren no decir nada más. Es más que todo es una tradición judía. Nosotros como cristianos no tenemos por qué llegar hasta ese punto. Sin embargo, es interesante que Mateo usa esta frase. Si usted viera las parábolas en Mateo, Marcos y Lucas, va a encontrar que a veces la misma parábola aparece en Mateo y en Lucas, o a veces en Mateo, Marcos y en Lucas, y en Marcos y en Lucas aparece como el reino de Dios, y en Mateo aparece como el reino de los cielos. Interesante. Y dice aquí que es semejante, porque esta parábola nos va a enseñar cosas del reino. Hermanos, esta parábola no nos va a enseñar todo acerca del reino, pero nos va a enseñar algunos elementos cruciales del reino de Dios. Las diferentes parábolas nos van enseñando más y más cosas. Entonces, el Señor Jesucristo cuenta una parábola y dice, el reino de los cielos es como, y nos muestra un aspecto del reino.
Y a lo mejor en otra parábola el reino de los cielos es como, y nos muestra otro aspecto del reino. Y en esta parábola vamos a ver algunos muy importantes. El rey representando a Dios y el hijo representando al Señor Jesucristo. No es la única vez en donde el Señor Jesucristo, en donde en la Biblia aparece Dios como haciéndole un banquete a su Hijo Jesucristo. Varias veces en las Sagradas Escrituras vemos esta misma imagen. Hablaremos un poquito de eso más adelante. Entonces vemos que el rey quiere preparar y está preparando un banquete lujoso para su hijo, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Hermanos, hay algo que podemos ver una y otra vez en las parábolas del reino y en las parábolas del Señor Jesucristo, y es un elemento que no nos esperábamos. Por eso las parábolas son tan interesantes de leer, porque empieza la parábola y después llega el momento en donde decimos, ¿qué? No esperaba eso. Y aquí no nos esperamos que el rey está enviando, ¿verdad? Y dice, vengan al banquete. Y dice ahí que no quisieron ir los convidados. En aquel tiempo, hermanos, cuando un rey o algún noble hacía un gran banquete, tenía que mandar personas a avisar. No es como el día de hoy. ¿Qué hacemos el día de hoy? Tenemos un grupo de WhatsApp para todos, ¿verdad? Y ahí nada más lo ponemos o mandamos un correo electrónico y ya sabemos, ¿verdad? Lo ponemos en nuestra agenda. Pero en aquel tiempo no, porque los banquetes duraban días. Y entonces lo que decía el rey es, va a haber un banquete, cuando esté listo, les avisamos. Y entonces cuando el banquete estaba listo, entonces mandaba él a los siervos y empezaban a decir, ya está listo el banquete, ahora sí pueden venir. Y se esperaba que los convidados iban a venir, por supuesto, es el rey. Y sin embargo, no vienen. Y estos primeros invitados representan el pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Vamos a la parábola anterior, la parábola en el capítulo 21, y desde el versículo 33 empieza con la parábola de los labradores malvados, pero quisiera que nos centráramos en el versículo 45, ahí de Mateo 21, 45. Dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y después viene la parábola en el capítulo 22. Y no solamente es ahí, hay muchísima más evidencia que es claro que está hablando de ellos. En el capítulo 23, la acusación en contra de los escribas y fariseos, el lamento sobre Jerusalén. Capítulo 24, la destrucción del templo. Después habla de los últimos tiempos. Capítulo 25, parábola de las 10 vírgenes, el juicio de las naciones. Y después, por si eso no fuera poco, ¿cómo termina? ¿Cómo comienza más bien el capítulo 26? El complot, dice ahí el subtítulo para aprender, pero es para matarlo, no nada más para aprenderlo, lo quieren matar. Versículo 4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Por qué? Porque saben que está hablando de ellos. Entonces el Señor Jesucristo no se anda con rodeos, ¿verdad? No le da la vuelta. Dice, estoy hablando de ustedes. Les estoy hablando a ustedes. Regresemos al capítulo 22 y el versículo 4 dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Y hermanos, aquí lo que vemos es la gracia y la misericordia de Dios. Porque dice que volvió a enviar a otros siervos, les da la oportunidad. Dice, vuelvan a ir, díganles que está todo listo. Les ruega venir a celebrar con él. Y es un banquete de abundancia. De hecho es interesante que dice, he aquí he preparado mi comida. Y lo más probable es porque a lo que se refiere es que esta era una comida y después seguía la cena y después seguía el banquete el siguiente día. Es una manera de decir, vengan a la comida porque esto es lo primero, pero es todo un banquete, va a durar mucho tiempo, vengan. El rey quiere compartir con ellos. Y sin embargo en el versículo 5, una vez más,
nos sorprende la historia que nos está contando el Señor Jesucristo. Versículo 5 dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Una completa indiferencia. Ahora, ¿ya se fijaron que en esta parábola específicamente ni siquiera dan una excusa? En otras parábolas, por lo menos, se da una excusa, pero en esta el Señor Jesucristo lo que quiere enfatizar con estas personas es que ni dan excusa, no se molestan, simplemente dicen, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Normalmente cuando una persona quiere tener un gran banquete, dígase una boda o una fiesta, normalmente pide que le confirmen, ¿verdad? Y cuando, sobre todo si una persona es amigo o amiga de la persona y no puede ir, te dice, oye, no voy a poder ir, lo que pasa es que, alguna razón, o por lo menos a veces se envía un correo o un texto o algo y se dice, no voy a poder ir, discúlpame. Ni siquiera eso. Simple y sencillamente fue como si hubieran escuchado y cada quien se fue a lo que estaba haciendo. No les importó. Pero eso no es todo. Versículo 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. O sea, llegaron todavía más a la violencia y muerte. Tan solo en el próximo capítulo, vamos al capítulo 23, y el versículo 37, 38 y 39. Próximo capítulo. Dice lo siguiente, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El rey les prepara un banquete y ellos le pagan con violencia y muerte. Tanto así que en el próximo capítulo el Señor Jesucristo se lamenta por Jerusalén, donde se habían enviado a los siervos, los profetas, y ellos los habían matado. ¿Cuál es la reacción? Versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hermanos, el enojo del rey es justo y es legítimo. Por cierto, es muy parecido al desenlace de la parábola de los labradores malvados, justo antes que esta. Vamos ahí al capítulo 21, versículo 40 y 41, es el desenlace de esta otra parábola de los labradores malvados, y dice, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malvados destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y luego resulta en esta parábola anterior que el Señor Jesucristo hace como Natán con David, porque ya que le dicen lo que debería de pasar, ¿qué dice Jesucristo? Pues estoy hablando de ustedes. Y entonces se enojan, entienden, entonces está hablando de nosotros, pues finalmente hacen un complot para matar al Señor Jesucristo. Esto que acabamos de leer, hermanos, ahí en el versículo 7 del 22, es una profecía del juicio inminente sobre Israel. Lo vemos en la maldición de la higuera estéril en el capítulo 21, en el lamento de Jerusalén, en el capítulo 23, la predicción de la destrucción del templo, en el capítulo 24, lo vemos en los últimos capítulos de los evangelios también, ¿verdad? En donde ellos, los judíos, dicen que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Dios juzga justamente a Israel. Y antes de hablar un poquito acerca del juicio de Dios sobre Israel, sí quisiera mencionar que las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos nos muestran algo que para mí es increíble, que aún con todo esto Dios sigue teniendo misericordia de Israel. Porque en Romanos 11, se lo voy a leer yo, versículo 20 y 21 dice, bien,
Por su incredulidad fueron desgajadas, hablando de los israelitas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y en ese mismo capítulo dice, Dios todavía tiene un plan para los israelitas. Dice, cuando pase el tiempo de los gentiles, todo Israel será salvo. Dios tiene todavía un plan. ¡Qué misericordioso es Dios! ¡Qué misericordioso es Dios! En 1948, hermanos, regresan los judíos a la tierra que a veces se le llama la tierra de Palestina. 1948. Ahora, cuando vienen los ejércitos romanos en el 70 y destruyen el templo, y les invito algún día a leer lo que Josefo escribe acerca de cuando los romanos llegaron ahí a Jerusalén y destruyeron el templo. Josefo, que fue un testigo de lo que estaba sucediendo, lo que escribe es impresionante, te da escalofríos. Dice que el templo del monte era un fuego, estaba totalmente en fuego. Dice que los cuerpos de los muertos era tanto que no se veía el suelo, y que los soldados romanos perseguían a hombres, mujeres y niños y los mataban a todos, sin importar si eran sacerdotes, si eran hombres, si eran mujeres, si eran niños, mataban a todos. ¿Y qué pasa? Israel es juzgado, salen de la tierra de Palestina o la tierra de Israel. ¿Y cuánto duró el exilio? Hermanos, 1948 regresan, eso es mucho tiempo, es mucho tiempo. Es más que los exilios que vemos en el Antiguo Testamento, son prácticamente 2000 años, mucho tiempo. Y aún así Dios sigue siendo misericordioso, pero vemos las consecuencias del rechazo del Mesías. Ahora es muy fácil para nosotros pensar, Israel, Israel, qué mal, ¿cómo puede ser que hayan rechazado al Mesías? Sin embargo, no sucede lo mismo el día de hoy con judíos y gentiles. La gran mayoría de los judíos y de los gentiles rechazan al Mesías. Y les digo algo, hermanos, y esto es algo que debe de llegar a nuestra cabeza, es que cuando una persona rechaza al Mesías y muere, el exilio no es de 500 años, no es de 40, no es de 2000, es toda la eternidad. Porque el infierno es por toda la eternidad. Hermanos, la eternidad es un concepto que nos es muy difícil de comprender. Pero lo que sí le puedo decir es que la eternidad es mucho tiempo. La eternidad es mucho tiempo. Usted no puede arriesgar su alma por toda la eternidad. Pero rechazar al Mesías, esa es la consecuencia. Rechazar a Dios, nuestro Rey, tiene consecuencias eternas. Él es el Rey. Nosotros debemos venir a Él bajo sus términos. Pero hay una segunda cosa que quisiera ver junto con ustedes en este pasaje, y es el reino anunciado. El reino anunciado, versículo 8 y versículo 9, si me siguen con su vista. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Aunque en su gran mayoría los judíos rechazaron el banquete del reino, la historia no se acaba ahí. Dice, vayan a las salidas de los caminos, en donde se junta la gente, en donde haya más gente, vayan ahí y llamen a todos cuanto halléis y tráiganlos. Hermanos, el llamado del Evangelio es un llamado general, es un llamado a toda criatura. La responsabilidad de cada uno de nosotros es llamar a toda criatura y decirle, vengan, vengan, Dios nos llama. El predicador Carlos Spurgeon escribe, o más bien lo dijo en una de sus predicaciones, el llamado general es aquel en el cual el Evangelio es dado sinceramente a todo el que escucha la palabra. Es el deber de todo ministro llamar a las almas a Cristo sin hacer distinción. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La trompeta del Evangelio suena fuerte a toda persona en nuestras congregaciones. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio.
vino y leche. Entonces, ese es el llamado. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios, a pesar de cómo reaccionamos nosotros, Él dice, vayan y anuncien y traigan a la gente. Versículo 10, Mateo 22, dice, y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Muchas personas responden a este llamado externo. Ser cristiano, lamentablemente, a veces parece ser una moda. Me llama mucho la atención que, sobre todo en nuestra ciudad y algunas de las ciudades grandes, parece ser que a veces hasta es como una moda decir yo soy cristiano. Ah, qué bonito, qué bonito. Y sí, amén, aleluya, y qué bonitos los cantos y todo, pero no hay un compromiso con Jesús. Y podemos tener iglesias grandes o pequeñas y hay mucha gente que solamente nada más está ahí porque le gusta, porque se siente bien, porque quizá siente algo mientras está en la reunión, pero llega el día lunes y esa persona se olvida del evangelio. Ser cristiano no es decirlo. Ser cristiano es verdaderamente ser hijo de Dios, haberse arrepentido genuinamente y poner su fe en Jesucristo. No todos son verdaderamente salvos. Aquí dice que llegaron los convidados y dice juntamente malos y buenos. A veces es difícil para nosotros distinguir cuando una persona verdaderamente es creyente o no. Sin embargo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, viene un día en donde Dios mismo verá hasta lo más profundo de nuestro corazón y hará distinción entre los que verdaderamente se han sometido al señorío de Cristo y a los que no. ¿Por qué habla aquí de algunos malos? Bueno, la Biblia habla de que a veces se introducen en la iglesia lobos. El Señor Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ahora resulta que por todos lados hay profetas y profetizas, ¿verdad? Y a cada rato están declarando todas las cosas. ¿Y qué pasa? Dice aquí, guardaos de los falsos profetas. Hermanos, guardaos de los falsos profetas, porque abundan. Hay muchos y se ven bien y tienen una gran sonrisa y venden muchos libros, pero no son verdaderas ovejas. En una ocasión estaba hablando un pastor que había salido del movimiento carismático extremo, en donde a cada rato se le decían profecías y el profeta y la profetiza y la profecía y te declaro. Y entonces llegó un momento de crisis por tantas profecías que no se habían cumplido. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que de las 10 profecías que me dan, 7 no se cumplen y el resto son vagas? O sea, son muy nebulosas, cualquiera lo podría decir. Entonces llega un momento de crisis y dice este pastor que tomó su Biblia y la abrazó y dijo, de lo único que estoy seguro es de que la palabra de Dios es verdad. Hermanos, podemos tener certeza de eso, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Aquí está la verdad. Aquí está la verdad. Hay otros que se introducen a la iglesia, pero no son verdaderos hermanos, dijo el apóstol Pablo, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Una manera de identificar a un falso hermano es cuando esa persona quiere esclavizarte. Si te quiere esclavizar, diga lo que diga, tergiverse en la Biblia todo lo que quiera, si te quiere esclavizar como quiera, es un falso hermano. Debemos de tener cuidado, hermanos, porque nosotros como creyentes amamos la ley de Dios y debemos de obedecer la ley de Dios. Y sin embargo, tengamos cuidado con aquellos que quieren reducirnos a esclavitud y poner un yugo que no es el de Jesucristo. Porque, oye, qué gran bendición es tener el yugo de Jesús, ¿verdad? Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que lo está llevando con y por nosotros. Pero cuando se nos pone un yugo adicional, qué pesado es.
Es como los fariseos, ¿verdad? Que querían poner grandes cargas sobre el pueblo, pero ellos no la querían llevar, ni con un dedo. Y otros son gente que cree que es creyente, pero no lo es, porque se les ha dicho un falso evangelio. Un falso evangelio que si solamente repiten algo, son salvos y que no necesitan hacer nada. Puedo vivir mi vida como quiera y no hay ningún problema porque yo una vez hice una oración. Y eso casi se asemeja a las indulgencias del mundo antiguo. Dijo el Señor Jesucristo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo puede una persona saber que cree que es, pero no lo es? No es creyente, es un hacedor de maldad. Es lo que dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Oye, pero tenemos todo el lenguaje, Señor, Señor, y tenemos algunas de las cosas visibles. No. Dice el Señor Jesucristo: nunca os conocí. Hermanos, conocí hace tiempo una persona que era totalmente dedicada a las cosas del Señor y 2 veces visité su congregación y después abandonó la fe. Abandonó a su esposa, abandonó a su hija, abandonó a su hijo, abandonó a la iglesia, desapareció. Y eso digo: Señor, guárdanos de eso, y guárdanos de los falsos hermanos, de los falsos profetas, de los lobos. ¿Por qué? Porque en este tiempo, hermanos, en la iglesia, en lo que estamos experimentando presentemente, hay personas que están dentro de la comunidad de la iglesia, como dice el autor de Hebreos en esos 2 pasajes, que están dentro de la comunidad de la iglesia, que están probando el don celestial, que más o menos están por aquí y parece que están con nosotros, pero no son. Igual como dice Juan en su carta, no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque se fueron. Si hubieran permanecido, hubiéramos sabido que eran de nosotros, pero no permanecieron, por lo tanto no son de nosotros. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Si usted es creyente, hermano, si usted es creyente, su responsabilidad es sembrar la semilla. Es mi responsabilidad también. Sembremos la semilla, sabiendo que Dios es el que da el crecimiento y que Dios está a cargo del reino. Yo no tengo que estar todo preocupado de que sembremos la semilla. Dios se encarga de que crezca, Dios se encarga de que se multiplique también, pero es nuestra responsabilidad delante de Dios el sembrar la semilla, el dar el evangelio, el predicar correctamente el evangelio, decir que toda persona debe de arrepentirse y creer en Jesucristo. De lo contrario, vendrá el juicio de Dios. Hermanos, no podemos hacer las labores de manera diferente. Dios es el Rey y nosotros debemos venir a Él bajo sus términos. Yo no puedo poner los términos del reino. Yo no puedo poner las reglas. Dios es el Rey. Él es el que pone las reglas y podemos confiar en que son buenas. Este versículo que acabamos de leer, el 10, nos lleva hacia el tercer punto. El tercer punto es el reino limpiado. El reino, esta boda, hay una limpia. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Hermanos, no se acaban las sorpresas, ¿verdad? Primero está el banquete y luego no quieren venir. Y luego les vuelve a decir que vengan y entonces ellos dicen que no y viene el juicio. Y entonces dice el rey: ¿saben qué? Vamos a abrir este mensaje, que vengan todos, ¿verdad? Que vengan, llegan. Y por cierto, en ese todos estamos incluidos nosotros, ¿verdad? Ese mensaje del evangelio donde se abre, dice: traigan, váyanse a las encrucijadas, hermanos. Ahí estamos nosotros, somos gentiles y sin embargo aquí estamos, creemos en Jesucristo. 2000 años después, del otro lado del mundo,
y creemos en Jesucristo por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios. Como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 11, ¿verdad? Que nosotros hemos entrado y hemos sido injertados a este árbol, ¿verdad? A este reino hemos entrado, y es verdad que Israel ha sido juzgado, pero no debemos de decir a Israel, sino más bien temer. Temer también por nosotros. Porque si rechazamos, tendremos el mismo final. Entonces entra el rey y ve a este hombre que no está vestido de boda. El rey entra para supervisar el banquete, quizá para saludar a los invitados, para ver que todo esté bien, y vaya sorpresa, un hombre sin vestido de boda. Cuando usted va a una boda, normalmente recibe la invitación. ¿Y qué pasa? Que la invitación normalmente trae la etiqueta y dice ahí cómo uno debe de venir. Si es formal o muy elegante, etcétera. Y no nada más eso. A veces recibimos la invitación, vemos lo que dice y luego le hablas a alguien. Oye, ¿y tú cómo te vas a ir? ¿Verdad? Porque no quiero ser yo el que vaya totalmente diferente. Entonces queremos ir más o menos, ¿verdad?, de acuerdo a la etiqueta de la boda, es algo normal. ¿Y qué pensaría usted si tiene una boda o está de invitado en una boda o si fuera su boda y usted dice, quiero que sea elegante, y entonces llega un amigo en shorts y chanclas? Dirías, bueno, pues ¿qué pasó, verdad? Y a lo mejor él te dice, pues es que yo tengo mucha confianza contigo, o lo que te quiera decir. Dices, eso no es apropiado. ¿Por qué? Porque venimos todos en traje, o venimos con corbata, o más o menos venimos bien vestidos. ¿Por qué? Oye, pues si yo voy a una boda y la persona me dice que esta es la etiqueta, pues lo hago. ¿Por qué? Porque yo soy el invitado. Yo no pongo las reglas. Yo soy el invitado, esa persona pensó en mí, gastó dinero en mí, y me voy a tomar una foto con ellos, y voy a salir en shorts y chanclas, y ellos con el smoking, ¿verdad? Pues como que no. Y sin embargo, eso es algo que vemos, es algo normal. Llega el rey, ve a ese hombre, no está bien vestido. Versículo 12. Y le dijo, amigo, todavía vemos la gracia del rey. Amigo, le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Se piensa que en aquel tiempo, aquellos que hacían grandes banquetes proveían de ropa para los invitados, sobre todo si esas personas no podían pagar el atuendo. Y estuve tratando de investigar a ver si encontraba algún escrito del primer siglo que hablara de esa costumbre. No lo pude encontrar, no pude encontrar un escrito del primer siglo, quizá porque no busqué lo suficiente, pero sí encontré mucha evidencia en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo que parece que era una práctica. Por ejemplo, en Génesis 15 José da vestidos a sus hermanos. En Segundo de Reyes 5, Giezi, sin que se dé cuenta su amo, le pide a Naamán un talento de plata y 2 vestidos nuevos para 2 hijos de los profetas, aunque lo inventó todo, pero es como que parece ser la costumbre. En Esther 8 se le da a Mardoqueo una vestimenta especial por parte del rey. En Lucas 15 el hijo pródigo es vestido por su padre antes del banquete. Y en Apocalipsis 19 se le da a la iglesia un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero. Entonces parece que es una práctica que vemos desde el Antiguo Testamento. Y hermanos, cuando sea el juicio, cuando estemos delante del rey, hermanos, si usted no está vestido de boda, no va a poder permanecer, no va a poder entrar al reino visible, no va a poder entrar al cielo de esa manera vestido. Vamos a Isaías 61, por favor. Isaías 61. Hermanos y amigos, si no estamos vestidos de Jesús, de la salvación, de la justicia de Cristo, no podremos entrar. No podremos entrar al reino visible. Isaías 61:10. Isaías 61:10. Dice la palabra, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas.
Necesitamos estar vestidos de Jesucristo. Dijo el apóstol Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el apóstol Pablo igualmente escribe, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestro vestido. Debemos estar vestidos de Jesús. Uno de mis himnos favoritos es maravilloso, es El gran amor de Carlos Wesley. Y la última estrofa, que es mi favorita, dice, hoy ya no temo la condenación. Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él que es mi salvación, vestido en su justicia voy. Y después dice, libre acceso al Padre gozo ya y entrada al trono celestial. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Y hermanos, si venimos vestidos es por Jesús, es por su gracia, es por su pura gracia, hermanos, no hay de otra. Cristo nos reviste por su misericordia. No hay nada en mí, no hay nada en Emmanuel, ni en usted que merezca que Jesucristo le vista. Es por la pura gracia de Dios. Es precisamente lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. No es que lo merecemos, sino que no lo merecemos. Pudiera ser que alguien muriera por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que yo no merezco la salvación, pero tengo un gran Dios que me salva por su gracia. Toda aquella persona que no venga vestido de boda encontrará el mismo final que vemos en el próximo versículo, versículo 13. Regresemos a Mateo 22, versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, ¿ya notaron lo severo que es el rey? Por un lado, la gran misericordia del rey. Es muy misericordioso. Les envía los mensajeros, se los vuelve a enviar, después abre el mensaje, da los vestidos. Es muy misericordioso, pero también es un Dios severo. No es el Dios popular que la gente hoy cree, porque es el Dios de la imaginación. Un Dios débil y injusto, porque no hace nada con el pecado, no le importa. El verdadero Dios es fuego consumidor. Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. El lloro y el crujir de dientes es una frase que vemos solamente en Mateo, 6 veces, solamente en Mateo. Al ver cómo el Evangelio de Mateo liga esta frase 2 veces con el horno de fuego, podemos llegar a la conclusión de que está hablando del infierno, de la condenación eterna, de la separación de Dios. Así que la exhortación es muy fuerte. Y querido amigo, si usted nos está visitando o inclusive si usted ha estado asistiendo, pero usted no tiene a Jesús, esto es lo que sucede. Y eso es lo que sucede porque la Biblia lo dice, que es una condenación eterna. Si usted no está vestido de Jesucristo, usted le espera una condenación eterna. Y sin embargo, Dios hoy está hablando a su vida y Dios quiere que usted venga a Él. Es una exhortación muy fuerte. Toda la eternidad separado de Dios. Pero si usted tiene a Jesucristo, es por la pura gracia del Señor. Vamos al versículo 14, que es la conclusión. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta expresión me sorprendió a mí, hermanos, encontrar que esta expresión en toda la Biblia aparece 2 veces. No sé por qué yo tenía la impresión que aparece muchas veces. No, solamente 2 veces. Solamente aparece aquí y en el 20:16. Es una frase severa, penetrante, que debe de hacernos vibrar por dentro.
Y cuando dice esto Dios, yo me hago una pregunta y espero que usted se la haga conmigo. Y la pregunta es esta: ¿quién es el sujeto de la acción? Es decir, ¿quién es el que llama y quién es el que escoge? Porque dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Quién? ¿Quién llama y quién escoge? Opción número 1. ¿Serán los siervos los que llaman y escogen? No creo, porque los siervos son más o menos incidentales en la historia. La historia tiene un personaje principal y además ellos solamente son enviados. Y por supuesto que no son los que escogen. No pueden ser ellos. Segunda opción, son los invitados. Los invitados son los que se llaman y se escogen. No tiene ni sentido, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero hay una tercera opción que es muy natural. Creo que es la única opción. No puedes ni hacerte ni a un lado ni a otro. Es Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? Él es el que llama, Él es el que escoge. En esta parábola vemos dos aspectos misteriosos y sin embargo verdaderos de Dios. Por un lado, una responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque no acabamos de ver que aquellos que rechazaron lo hicieron de manera volitiva, consciente, a sabiendas, y rechazan. Y ellos son juzgados por su pecado. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Que aquella persona que rechaza es responsable 100% por rechazar al Hijo de Dios y el mensaje de Dios en el Evangelio. Pero por el otro lado, este versículo nos recuerda que el que está a cargo es Dios. Dios es el que está a cargo. El llamado es general. Muchos son llamados. El llamado es general. Pero la elección que vemos aquí es particular. Pocos escogidos. Hermanos, cuando yo leo eso, espero que usted también. Volteemos a Dios y digamos, Señor, quizá yo no puedo entenderlo todo. Y quizá no sé bien cómo funciona esto. Pero tu palabra lo revela y yo lo creo. Porque tú eres el Rey. Tú eres el Rey. Y yo no tengo tu mente. Yo soy pequeño. Pero tú eres grande. Dios es grande. Hermanos, Dios es el Rey y debemos venir a Él bajo sus términos. Si usted es creyente, recuerde, solo por gracia. Si usted es parte de ese grupo que dice el Señor Jesucristo, muchos son llamados, pocos escogidos, usted tiene a Cristo, usted está en Cristo, no es por usted. No es porque sea un gran tipo, no es porque usted es muy salvable, ¿verdad? Yo soy una gran persona, claro que Dios me iba a salvar. No, todo lo contrario. Hermanos, si Cristo no nos hubiera salvado, ¿qué sería de nosotros? Jóvenes, ustedes que vinieron a Jesucristo de chicos, que a veces decimos, yo no tengo un testimonio muy impactante. Tu testimonio es muy impactante. ¿Dónde estarías hoy si no fuera por eso? Solamente piénsalo. ¿En dónde estaría yo? No quiero ni pensar. ¿Dónde estaría yo sin Cristo? Bien perdido. Totalmente. Caminando derecho al infierno y sin ningún tipo de esperanza. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si usted está vestido de Jesús, es por Él. Este es un Dios grande. Eso es un Dios grande, el que vemos en esta parábola. Vengamos a Él, pero vengamos en sus términos. Esta parábola entonces nos muestra el verdadero Dios. Majestuoso, santo, justo, bueno, soberano. Es un Dios de gracia que abre el anuncio del Evangelio a todos. Sin embargo, no todos permanecen y no todos podrán permanecer. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente quiere venir a Dios, pero bajo sus términos. Y no puede ser así. Dios es el Rey. Y usted y yo debemos venir a Él bajo sus términos. ¿Y cuáles son los términos de Dios? Necesita estar vestido de Jesús. Si usted no tiene a Jesucristo, usted no podrá entrar al reino visible. Querido hermano, Jesucristo, si está en su vida es por gracia. Querido amigo, si usted no tiene a Jesucristo, hoy puede usted venir a Él.
Dios le ha dado a usted un tiempo de gracia. Ese tiempo es hoy. Y usted puede venir a Él en arrepentimiento y fe y recibir ese vestido de Jesucristo. De manera que cuando el Rey esté delante de usted, usted pueda decir: vengo en la justicia de alguien más, porque en mi justicia no hay nada que yo pueda dar. Pero Jesús es mi justicia y en Él puedo venir ante el trono celestial. Vamos a orar. Dios, eres un Dios bueno, justo y soberano. Dios, admito y admitimos que hay cosas de tu gran soberanía que no entiendo ni entendemos, pero no tenemos por qué. Podemos confiar en que tú estás a cargo, porque el Rey eres tú y no somos nosotros. Tú pones las reglas y las reglas están bien escritas, son justas, son buenas, son misericordiosas. Y hoy, Señor, queremos darte las gracias a aquellos que hemos venido a los pies de tu Hijo Jesús por la gran salvación que tenemos en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera también rogar por aquella alma que hoy no tiene a Jesucristo en su vida, para que tu Espíritu Santo haga la obra de regeneración, para que tu Espíritu Santo haga la obra de convencimiento y que inclusive hoy un alma, 2, 3 puedan venir al verdadero conocimiento de Jesús y sentir el abrigo de la justicia de Jesucristo. Y lo pedimos en su nombre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.